¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría con la comida en los supermercados? Si una guerra entre Estados Unidos e Irán se intensifica y empieza a afectar el petróleo, el transporte y la agricultura mundial. En el video de hoy, en Estados Unidos sin filtro, vamos a analizar a fondo 12 alimentos que podrían empezar a cambiar en los estantes de los supermercados. Cuando el sistema alimentario mundial entra en presión, los cambios no siempre tardan años en aparecer. En los últimos años, el precio de algunos alimentos básicos ha subido desde un 20% hasta más de un 60%. Y mientras el costo del fertilizante, el combustible y el transporte sigue aumentando, algunos productos muy comunes podrían ser los primeros en verse afectados. Lo más preocupante es que estos cambios no siempre ocurren lentamente. A veces, en solo unos días, un producto que siempre estuvo ahí puede volverse más caro, más escaso o cambiar silenciosamente en el estante. Y el último alimento de esta lista es algo que millones de familias han comprado toda su vida, pero muy pocos saben lo frágil que es realmente su suministro. 12. Huevos. La última vez que el precio de los huevos se disparó en Estados Unidos, muchas personas entraron al supermercado y vieron algo que nunca imaginaron. Los estantes, casi vacíos. Esto no es teoría, ya pasó. Hace solo unos años, una docena de huevos costaba alrededor de $2. Pero después de brotes de gripe aviar, decenas de millones de gallinas tuvieron que ser sacrificadas para evitar que la enfermedad se propagara. Cuando el número de gallinas bajó, la cantidad de huevos en el mercado también cayó. Y los precios subieron muy rápido. En un momento, el precio promedio en Estados Unidos superó los $6 por docena. En algunos lugares, las personas llegaron a pagar casi $10 por una caja normal de huevos. Incluso en algunas tiendas, solo permitían comprar 1 o 2 cajas por persona. Los huevos son uno de los alimentos más sensibles cuando el sistema alimentario entra en presión, porque su producción es rápida, pero también depende mucho del costo del alimento para las aves y del precio de la energía. Y aquí es donde empiezan los problemas grandes. Si la tensión en Medio Oriente aumenta y el precio del petróleo se dispara, la industria avícola es una de las primeras en sentir el golpe. La historia lo demuestra. Cada vez que sube el petróleo, sube el costo de producir comida. El alimento de las gallinas se hace con maíz y soya, y esos cultivos dependen del fertilizante, del combustible y del transporte. Cuando el petróleo sube, todo sube. Sembrar cuesta más, transportar cuesta más, mantener una granja cuesta más. Y cuando el alimento sube, los huevos son de lo primero en subir. Por eso muchos expertos dicen que los huevos son una señal temprana de que algo no está bien en el sistema. Cuando los huevos empiezan a cambiar, significa que la presión se está extendiendo por toda la cadena alimentaria. Muchos todavía recuerdan la sensación de entrar al supermercado y ver los estantes casi vacíos. Y ahora la pregunta es, ¿en tu ciudad ya viste que los huevos están más caros? Pero los huevos no son la única proteína en problemas. Hay otro alimento muy común que también está subiendo, y esta vez la historia empieza en los ranchos. 11. Carne de res. El ganado en Estados Unidos está en su nivel más bajo en muchas décadas. Y esto no es solo un número en un reporte. Es un cambio silencioso que ya se está viendo en los supermercados. El precio de la carne está subiendo más rápido que muchos otros alimentos. Según datos recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el número total de reses ha bajado de forma continua desde el año 2019. Una de las razones principales son las sequías prolongadas en estados como Texas y en gran parte del Medio Oeste. Cuando el pasto se seca y el alimento escasea, muchos rancheros se ven obligados a vender su ganado antes de tiempo. Eso reduce la cantidad de animales, y cuando hay menos, los precios suben. En el año 2025, el precio de la carne subió más de un 16%, y los pronósticos dicen que podría subir entre 5 y 9% más en el año 2026. Para muchas familias en Estados Unidos, la carne ya es uno de los productos más caros de la semana. Y algo interesante está pasando. Muchos supermercados están haciendo menos ofertas de carne y más personas están cambiando a pollo o cerdo porque son más baratos. Pero el clima no es el único problema.
Si el precio del petróleo sube por conflictos internacionales, el costo de producir carne puede subir muy rápido. La industria ganadera depende mucho del combustible. Se usa para alimentar a los animales, para transportar comida, para mover el ganado y para mantener la cadena de refrigeración. Si sube el combustible, todo el proceso se vuelve más caro. Y esto no es algo del futuro. Está pasando ahora. Y puede afectar directamente lo que millones de familias comen cada semana. Cuando baja el ganado, suben los costos y la demanda sigue alta. La carne se convierte en una de las primeras señales de que el sistema está bajo presión. La pregunta es, ¿tú ya notaste que la carne está más cara cuando vas al supermercado? Pero hay alimentos donde el problema no empieza en la granja. Empieza a miles de kilómetros, en rutas de transporte internacional. Y uno de los ejemplos más claros es algo que millones toman cada mañana. 10. Café. Muchos empiezan el día con una taza de café, pero hay algo que casi nadie piensa. Estados Unidos casi no produce café. Más del 99% del café que se consume tiene que importarse. Eso significa que cada taza depende de barcos, puertos y rutas comerciales que cruzan el océano. El café llega desde Sudamérica y Centroamérica, en barcos de carga que viajan miles de kilómetros hasta puertos como Los Ángeles o Nueva York, y después se distribuye por todo el país. En los últimos meses, muchas personas han notado algo. El café está más caro. En algunos supermercados, las bolsas son más pequeñas. En otros, las ofertas desaparecieron. Y en cafeterías, las bebidas también subieron de precio. Una persona comentó en un video: "No puedo creer lo rápido que subió el café. Lo sigo comprando, pero ahora sí me fijo en el precio". El problema del café es que depende completamente del transporte internacional. Si hay conflictos, si sube el petróleo o si se bloquean rutas comerciales, todo se vuelve más caro. Lugares como el Estrecho de Hormuz son puntos críticos del comercio mundial. Si el transporte se retrasa solo unas semanas, las tostadoras pueden quedarse sin grano. Y cuando eso pasa, los estantes se vacían más rápido de lo que la gente imagina. Por eso el café es uno de los primeros productos en reaccionar cuando el sistema global se tensa. Y ahora la pregunta: ¿tú ya notaste que el café está más caro en tu ciudad? Pero hay un alimento todavía más importante para millones de personas. Un alimento básico que cuando empieza a cambiar, significa que algo serio está pasando. 9. Arroz. Hace poco, un hombre de más de 60 años en California contó algo muy simple, pero muy revelador. Dijo que cada vez que va al supermercado, siempre pone una bolsa extra de arroz en el carrito. No porque tenga miedo, ni porque esté acumulando comida, sino porque vive con su esposa y con sus 2 nietos pequeños, y sabe que hay algo que nunca puede faltar en la cocina: arroz. Historias como esas se están volviendo más comunes. En muchos supermercados de Estados Unidos, los trabajadores dicen que las bolsas grandes de arroz se están vendiendo más rápido que antes. Los estantes no están vacíos, pero la gente está mirando más el precio. Está comparando tamaños, está comprando con más cuidado. Y detrás de estos pequeños cambios hay movimientos grandes en el mercado mundial. Algunos países productores han empezado a limitar exportaciones para proteger su propio suministro. Y cuando eso pasa, el precio internacional sube rápido. Uno de los países más importantes en el mercado del arroz es India. Cuando cambia sus políticas, el impacto se siente en todo el mundo. Además, el arroz depende del transporte marítimo. Viaja miles de kilómetros en barco. Si sube el combustible, si se bloquean rutas, si hay conflictos, transportar arroz se vuelve más caro. Y cuando el transporte sube, el precio en el supermercado también sube. Curiosamente, en muchas crisis del pasado, el arroz fue uno de los primeros alimentos que las familias empezaron a comprar más. No porque sea raro, sino porque es fácil de guardar, rinde mucho y puede alimentar a toda la familia. Por eso, cuando el arroz empieza a cambiar de precio, muchos lo toman como una señal. Si incluso el arroz se vuelve inestable, algo grande está pasando. Y ahora la pregunta: ¿en tu casa compras bolsas grandes de arroz o solo lo compras semana a semana? 8. Aceite de oliva. En los últimos años,
El precio del aceite de oliva ha subido más rápido de lo que muchos esperaban. Hace unos años, una botella de 1 litro costaba alrededor de 10 a 12 dólares. Hoy, en muchos lugares cuesta entre 18 y 22 dólares. Y algunas marcas son todavía más caras. La mayor parte del aceite de oliva del mundo viene del Mediterráneo: España, Italia, Grecia. Cuando hay sequías, cuando el clima cambia, la producción cae. Y cuando baja la producción, los precios suben. Pero hay otro factor que mucha gente no ve: la energía. Desde la cosecha hasta el prensado, hasta el transporte, todo depende del combustible. Si sube el petróleo, sube el aceite. En algunos supermercados en Europa, las botellas caras de aceite de oliva ya se guardan en cajas de seguridad, como si fueran licor caro. Eso muestra qué tan rápido cambió el mercado. Y hay otro problema: los olivos no se recuperan rápido. Después de una mala cosecha, pueden pasar años antes de volver a producir normal. El aceite no desaparece, pero se vuelve más caro. Y cuando algo tan común en la cocina cambia, es porque el mercado mundial también está cambiando. 7. Jugo de naranja. Durante décadas, el jugo de naranja fue parte normal del desayuno en Estados Unidos. Pero en los últimos años, algo cambió. Los precios subieron, las botellas son más caras y a veces hay menos en los estantes. Gran parte del problema empieza en Florida. Durante muchos años, Florida fue el centro principal de producción de naranja. Pero las cosechas han caído. Enfermedades, huracanes, clima inestable. Todo ha reducido la producción. Ahora muchas compañías tienen que traer naranjas de otros países, especialmente de Brasil. Y cuando dependes del extranjero, dependes del transporte. Cultivar naranjas cuesta, procesarlas cuesta, refrigerarlas cuesta, transportarlas cuesta. Un hombre comentó que antes compraba botellas grandes cada semana. Ahora compra pequeñas, no porque quiera, sino porque el precio cambió. No hay pánico, no hay estantes vacíos, solo pequeños cambios que hacen que la gente se detenga unos segundos más antes de poner algo en el carrito. 6. Azúcar. El azúcar parece algo simple, pero está en todo: refrescos, dulces, pan, salsas, comida procesada. Cuando el azúcar sube, todo sube. En los últimos años, el precio mundial del azúcar ha aumentado bastante. Parte del problema es el clima. Pero hay otro factor: el petróleo. En países como Brasil e India, la caña de azúcar no solo se usa para hacer azúcar, también se usa para hacer etanol, un combustible. Cuando sube el petróleo, más caña se usa para combustible y menos para comida. Y eso reduce la oferta. Un panadero en Houston dijo que antes el azúcar era uno de los ingredientes más estables. Ahora no. Sube poco a poco, pero sube. Y después de unos años, todo cuesta más. El azúcar parece algo pequeño, pero está en miles de productos. Y cuando cambia, todo el sistema cambia. 5. Aceites de cocina. Durante años, el aceite de cocina fue uno de los productos más estables. Pero ya no. Los precios subieron. Algunos tipos desaparecieron. Otros cambiaron. Parte del problema fue la guerra en Europa del Este. Mucho del aceite de girasol del mundo venía de esa región. Cuando el suministro se interrumpió, las empresas tuvieron que cambiar a soya, canola, palma. Pero cambiar no es fácil. Cada aceite tiene su propia cadena. Cuando muchos países buscan lo mismo, los precios suben, los estantes siguen llenos, pero las opciones ya no son las mismas. 4. Atún y mariscos enlatados. El pescado en lata siempre fue una comida fácil, barata, duradera, práctica, pero ahora está más caro. La pesca depende de viajes largos, barcos, combustible, regulaciones, zonas restringidas. Cada vez hay más reglas para proteger el mar, y cuando baja la pesca, suben los precios. El atún viene del Pacífico, uno de los lugares más grandes del mundo, pero traerlo cada vez cuesta más, y el resultado se ve en el supermercado. 3. Lácteos. Leche, queso, yogur. Todo depende de granjas, y las granjas dependen de comida, energía, transporte, refrigeración. Si algo sube, todo sube. La leche necesita frío desde la granja hasta el supermercado.
Si el combustible sube, los lácteos suben. Así de simple. 2. Chocolate. El chocolate parece común, pero el cacao viene casi todo de África Occidental, Costa de Marfil, Ghana. Si algo pasa ahí, todo el mundo lo siente. Sequías, enfermedades, costos altos, menos cacao, más precio. Y además, el chocolate también lleva azúcar y leche. Si suben esos, sube todo. Y encima tiene que viajar en barco. Si el transporte falla, el precio sube rápido. 1. Trigo y granos. El trigo es la base del sistema alimentario. Pan, pasta, cereal. Todo empieza aquí. Gran parte del trigo del mundo viene de pocos países. Si hay conflictos, los precios suben. Además, el trigo depende del fertilizante. Y el fertilizante depende del gas natural. Si sube la energía, sube el trigo. Un panadero dijo que la harina cambia de precio todo el tiempo. Y cuando cambia la harina, cambia todo. Todos los alimentos de esta lista parecen normales, pero detrás de cada uno hay un sistema enorme que conecta al mundo entero. Cuando una parte falla, todo cambia. Y muchas veces solo lo notamos cuando estamos frente al estante y ya no se ve igual que antes. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando, suscríbete a Estados Unidos sin filtro, porque aquí analizamos lo que otros no te dicen sobre la economía, la comida y el futuro que viene.